nacida de una hija de la Universidad Autónoma de Santo Domingo como médico, Universidad Pedro Enrique Ureña, pero después de ahí no se ha despegado jamás de la Universidad Autónoma de Santo Domingo. Por eso, con mucho orgullo, presentamos a una guasdiana carta cabal, la doctora Alma Bobadilla, que hizo sus estudios de especialización, comenzando por el Hospital Salvador B. Gautier, como médico internista. Es una mujer, además, gremialista, una mujer extraordinaria, defensora de los derechos de los médicos y de su bienestar, pero también muy sensible al dolor y a la enfermedad de los más necesitados. Se fue a España junto a su esposo y ahí entonces se especializó en neumología en el Hospital Gregorio Marañón actual, con el aval de la Universidad Complutense de Madrid. Hizo un entrenamiento también en función pulmonar y endoscopía. También aprovechó e hizo un diplomado en gestión de la salud en Barcelona, diplomado en seguridad social, posgrado en gerencia moderna de salud, pero además tiene una licenciatura en Derecho, graduada summa cum laude, y una maestría en Derecho Internacional y Diplomacia. Fue parte del servicio de neumología tanto del IDSS como del Ministerio de Salud Pública. Profesora de semiología médica y neumología de la Escuela de Medicina de nuestra Facultad de Ciencias de la Salud. Es coordinadora del internado de Medicina Interna del Hospital Padre Vigili. Profesora también de residencias, miembro del Consejo Directivo del Instituto de Protección y Prevención Social, miembro honorífico del Consejo de Enseñanza Hospital Félix María Boico y del Hospital Padre Vigili, consultora en seguridad social. Ha recibido varios reconocimientos y condecoraciones, y el último reconocimiento fue en el año pasado como medalla al mérito de la mujer dominicana en el renglón de salud. Ha participado en cientos de conferencias y publicaciones científicas. Su vida gremial ha sido muy activa, ocupando posiciones de relevante importancia, tanto en el Colegio Médico como en la Asociación de Médicos del IDSS, miembro de importantes sociedades científicas, tanto a nivel nacional como internacional. Docente, gremialista, colega, compañera, vinculada a la seguridad social, a sus leyes, de manera activa como protagonista y como agente de cambio. Esa es Alma Bobadilla. Lo mínimo que pudimos decir, porque ese currículum lleva hojas y hojas, pero lo que nos interesa, Alma, es tu experiencia, tus conocimientos en una tremenda situación por la que estamos atravesando, no solamente en el mundo, sino también en nuestro país. Y ahora vinculado con Duques, el gran basurero a cielo abierto. Entonces, Alma, el escenario es tuyo para que comiences ligando el por qué el COVID está vinculado a la neumología. ¿Qué vinculación es que tiene esta especialidad que tú has desarrollado con tanta gratitud y esta terrible enfermedad que está azotando al mundo? Rosel, como jefa nuestra, yo te voy a pedir unos minutitos para yo expresar mi gratitud hacia la Universidad Autónoma de Santo Domingo. Pocas veces en mi vida yo me siento nerviosa y debo confesar que cuando tú me avisaste de participar aquí para representar la universidad, yo no he dormido, porque mi gratitud, mi reconocimiento y mi deseo de llegar a cada rincón de los muchachos todos, pero sobre todo los de medicina, es tan grande que yo no, por primera vez, no sé qué decir, no sé cómo organizar, no sé, quiero decir tantas cosas, quiero expresar tanta gratitud que les pido que me excusen si en algún momento la emoción me traiciona. Es verdad que estamos acostumbrados a muchos escenarios, pero nunca con el calor humano que uno siente en el día de hoy y con la necesidad de llegar a cada rincón de la UAS. Muchas gracias por considerar
Y yo espero que saquemos el mejor de los provechos de este conversatorio, que es tan importante para el mundo en general y para nuestro mundo en particular, la República Dominicana. Muy bien. Yo quiero, primero que todo, les decía que no hay mal que por bien no venga, ni bien que su mal no tenga, como decía el doctor Juan Ortiz. Y yo creo que hoy se me presenta la oportunidad de por fin decirle a cada dominicano la importancia de la neumología. Nosotros no hemos sabido llegar hasta los rincones más profundos para que la gente entienda lo que son las vías aéreas. Y ustedes me van a permitir comenzar diciendo que la neumología es una subespecialidad todavía relativamente joven, porque lo que conocíamos antes era la fisiología, justo una situación que ha abarcado el mundo entero, como está ahora el COVID-19. Quizás más todavía, porque desde la Biblia nosotros estamos viendo cosas. Hemos encontrado lesiones de tuberculosis en las momias, y siendo una enfermedad curable y prevenible, tenemos 3 millones de muertos por año por esa patología. Quiere decir que nosotros tenemos que aprender lo que son las vías aéreas. Me parece, yo todavía andando con mi falda más corta, cuando llegué al hospital y empecé a enseñar los segmentos pulmonares, cómo se dividía el pulmón. Y los muchachos me decían, pero doctora, nunca habíamos, ¿de dónde te saca eso? Y es necesario que nosotros entendamos todas esas cosas para saber cuán importantes son las vías aéreas. Por tanto, antes de entrar a los 2 temas señalados para el día de hoy, permítanme decirles que las vías aéreas nosotros las dividimos en altas y bajas. Las altas básicamente se las dejamos a los dormidos. Y las bajas nos ocupamos nosotros los neumólogos de ellas. Pero no se pueden desprender una de otra. Todo lo que se transmite por vía aérea puede llegar a cualquier parte de esas divisiones anatómicas que tenemos. Por tanto, eso cobra gran importancia para los 2 temas de la vida. Las vías aéreas inferiores comienzan en tráquea, pero arriba nosotros tenemos que recordar que tenemos nariz, que tenemos ya orofaringe, que tenemos la laringe, y todas ellas van a responder en cualquiera de los 2 casos para tratar. Una vez llegamos a la tráquea, nosotros tenemos que recordar que el ser humano tiene alrededor de 90 a 110 metros cuadrados de superficie en esa área para las vías aéreas inferiores. Tener como si fuese una cancha de tenis en el espacio del tórax es difícil. Por esa razón, nosotros vamos subdividiendo y por eso formamos un árbol que comienza en el tronco tráquea y termina en el último de los árboles. Desde la tráquea hasta los bronquios terminales, nosotros lo único que hacemos es conducir aire. Pero a partir de ahí, nosotros intercambiamos gas. Por esa razón, las 2 principales funciones de las vías aéreas es conducir el aire e intercambiar gas. Entrar oxígeno, que lo necesitamos para todas las funciones de la economía, y sacar CO2 para que nosotros podamos entrar un aire bien oxigenado. Existen alrededor de 500 millones de alvéolos, que son las células respiratorias. Son la parte más importante donde se verifica ese intercambio gaseoso. Entonces, si nosotros tenemos 500 millones de alvéolos, debemos imaginar si nosotros tenemos que cuidarlo hoy. Cada alvéolo tiene una arteria que lo alimenta y tiene una vena que saca esas partes de desecho como lo hace el resto del organismo. Y entonces saca hacia afuera esa parte mala para poder entrar
el aire oxígeno. Si nosotros cogemos eso, nosotros vamos a entender todo lo que está pasando, no solo con el COVID-19 y no solo con la agresión de Duquesa, ni con la amenaza del polvo del Sahara, sino con todo. Entonces, así las cosas, nosotros tenemos que aprender a cuidarnos. Cada pulmón, nosotros tenemos 2 pulmones. Fíjense que en el tórax, nosotros nada más tenemos 2 inquilinos importantes, pulmones y corazón. Mientras en el abdomen tenemos muchos inquilinos, arriba tenemos eso. Y un espacio que ellos dejan, que es lo que conocemos como mediastino. Entonces, esos pulmones se encargan de mandar ya la sangre oxigenada para el lado izquierdo del corazón, para que el corazón la pueda impulsar y llegar hasta el último de los deditos del pie derecho y del pie izquierdo. Y regresan cargados de desecho con ese CO2, lo mandan al corazón derecho y nosotros tirar al aire y vuelta a formar. Entonces, eso no se nos puede olvidar. Otra cosa que yo quiero que recordemos es cómo reacciona el pulmón entonces a todas esas agresiones. Como todo en la vida que sirve para defender, nosotros en las vías aéreas, que son tan importantes, tenemos nuestros mecanismos de defensa. El primero de esos mecanismos de defensa es la tos. La tos es el perro guardián del pulmón. Si nosotros desbaratamos la tos, se nos duerme el perro. Y si se nos duerme el perro, se mete el ladrón. Por eso hay que tener mucho cuidado cuando nosotros atacamos al médico. Ay, doctor, estoy tosiendo mucho, quítame esta tos me incomoda, esta tos me lleva mucho. Cuidadito, compa y gallo, cuidadito. Eso es el pulmón diciendo, oiga, me estoy defendiendo. Entonces hay que buscar la causa para poder tratarla. Pero este es el primer mecanismo de defensa que nosotros tenemos. Decían en el hospital donde nos formamos que el que a los 20 años se expectoraba, a los 40 se ahogaba. Luego de la tos, nosotros tenemos el llamado manto mucociliar, que es donde se produce el moco. El moco es otro mecanismo de defensa, porque es nuestro lubricante para que esas vías aéreas no se irriten constantemente en cada movimiento de subir y bajar. Entonces, ese moco es un mecanismo de defensa y lo produce normalmente el moco. Solamente cuando está en exageración, nosotros trabajamos sobre él. Aprovechamos este momento para recordarle que para lubricar el moco, lo más importante es el agua. El único agente mucolítico de verdad es el agua. Le podemos echar piña, le podemos echar agua, le podemos echar limón, pero es agua. No hay ningún preparado que se use en laboratorio que tenga las propiedades que tiene el agua. Bien, después del ese manto mucociliar, nosotros vamos a tener, después de ese manto de moco, vamos a tener los llamados cilios, que son los pelitos. Doctora Alma. Sí. Disculpe que me interrumpa, pero veo que su video está apagado, por si puede, ahora sí puede continuar. Sí. Entonces, esos pelitos, porque todo en el organismo que necesita defensa tiene pelos. Fíjense que los calvos la pasan muy fea porque como no tienen los pelos de la cabeza, el sol le da el efecto. Pero fíjense cómo la nariz tiene sus pelos de defensa. El culete tiene sus pelos de defensa. Los intestinos tienen sus pelos de defensa. Pues si el pulmón es el órgano máximo, es el sistema máximo que está sometido a agresiones, tiene que tener sus pelos de defensa. Recuerden que le llamamos cilios. Y los cilios se mueven como una escalera eléctrica. Así, constantemente se están batiendo. Entonces, hay sustancias que van enlenteciendo ese movimiento y por tanto no permiten que esa escalera suba las partículas. Si están en buenas condiciones, nosotros hacemos que suban hacia la orofaringe y ahí o la tosemos
o la deglutimos y se dan por salvo si el lugar. Pero todo lo que hemos tenido pacientes en malas condiciones, oímos ese rojo. Entonces, los fumadores, en las mañanas cuando se levantan y se incorporan, vienen todas esas expresiones, por eso ustedes oyen esos fumadores que se están ahogando. Ahí nosotros decimos, no están funcionando bien los cilios y hablamos del síndrome de disquinesia ciliar, porque es que no puede moverse. Ya siguiendo hacia las verdaderas vías de cambio gaseoso, nosotros encontramos el macrófago alveolar, que ustedes han oído tanto en estos días y que están tan de moda con el COVID-19. Porque el macrófago alveolar es la célula que hay abajo, en los alvéolos, se va a encargar de enfrentarse a esas partículas de agresión, poderla englobar, subirla hacia el manto mucociliar y expectorarla o deglutirla. Él puede enfrentarse a esas partículas y destruirlas y se acabó todo ahí. O puede llevarla hacia sitios lejanos, o puede llegar a un acuerdo de no pleito con esa partícula. Entonces, cuando él llega a ese acuerdo de no pleito, ellos se mantienen, mira, ni tú me agredes ni yo te agredo. Ahora, si viene cualquier situación que hace que nuestro mecanismo de defensa baje, entonces ahí el macrófago pierde la batalla y la partícula agresora ¡pram!, comienza a agredir esas vías aéreas. Ahí ustedes están entendiendo ahora por qué nosotros le tenemos más miedo hacia largos años con situaciones como la de Duquesa, que a un proceso agudo que pasó y se acabó. O sea que el problema de nosotros grave no es solamente pensar que usted va a reaccionar de manera aguda, sino que usted se puso en un periodo de latencia y que esa partícula mucho tiempo después va a explosionar y puede llevar a la fibrosis del pulmón y por tanto hacer un iniciato respiratorio. Yo quiero que me vayan sacando las conclusiones de esas agresiones como ese vertedero de Duquesa. Quiero, antes de que entremos en el tema directo, porque ustedes han oído hablar mucho en estos días, ya tenemos coronavirólogos en cantidad, todo el mundo tiene una teoría, pero lo importante es conocer qué es lo que pasa y por qué están pasando esta situación. Entonces, hablemos un poquito de cómo se defiende, de cómo reacciona el pulmón frente a las partículas. Dependen de 5 factores primordiales. Número 1, la solubilidad de la partícula. ¿Cuán solubles son las partículas que están agrediendo o en las que tienen que enfrentarse? Mientras más solubles son, más aguda es la reacción. Por eso ustedes ven que el humo produce reacción aguda y el paciente comienza a toser y puede llegar hasta edema agudo de pulmón. Por eso es que ustedes ven que los fumigadores se ponen a fumigar con aviones o no sé qué y tiran hacia abajo esa sustancia agresora y te llegan al hospital el paciente en un edema agudo de pulmón, porque la partícula es muy soluble. Las partículas de solubilidad media producen una reacción intermedia y producen lo que se llama alveolitis alérgica extrínseca, también conocida como neumonitis de hipersensibilidad. Y esas son solubilidad intermedia. Este proceso que así se verifica es un proceso a mediano plazo y se expresa con formación de granulomas. Para eso hay que usar sustancias llamadas precipitinas que hagan que se precipiten esas sustancias. ¿Dónde ustedes van a ver mucho eso? Y no me digan que en este país no hay, no la buscan, vamos a otra cosa. Pero en el bagazo de la caña, en los recolectores de café, en los lavadores de queso, en fin. Y ustedes me van a decir a mí que nosotros no lo tenemos. Pero yo le pregunto a ustedes cuántos pacientes ustedes saben que tienen ese problema y nosotros lo hacemos.
hacemos. Ustedes saben que en el país no se buscan, no se estimulan las precipitinas para nosotros saber si esos pacientes tienen una enfermedad por polvo orgánico. Entonces, esto es una oportunidad de oro que Dios me ha dado para que yo a través de la universidad se los recuerde a ustedes. Las últimas de las partículas son las insolubles y esas provocan reacción a largo plazo. Es a lo que me estaba refiriendo hace un ratito y a lo que le tenemos miedo nosotros, porque en el futuro encontraremos muchos lisiados respiratorios. Esas partículas son poco solubles y ahí ustedes tienen toda esa gama de elementos de las enfermedades ocupacionales que se llaman neumoconiosas. Ahí ustedes tienen la sílice, ustedes tienen el asbesto, ustedes tienen el carbón, por Dios, que nuestros campesinos queman carbón. Y nosotros ni lo preguntamos en el historial clínico. Nosotros tuvimos una paciente que siempre se les cuento a mis estudiantes porque fue una situación muy cómica en el sentido de que la paciente tenía una imagen que entendíamos todo que era un cáncer de pulmón. Le fuimos a hacer la endoscopía y cuando se hace la endoscopía se le explican los tiempos pisos a las personas para que no nos muerdan el aparato. Bueno, pues en el momento de recoger no aparecían los dientes de la señora y ella dijo que ya no se iba a sentir bien. Y no quieran ustedes saber lo que nos reímos y lo que pasamos con esos famosos dientes. Y siempre se lo cuento a los estudiantes para que no se olviden eso. Cuando vino el resultado de la patología, nos dice el patólogo, oye, pero esa paciente tiene un trabajo. Y le digo al patólogo, mire, tú estabas borracho cuando tuviste esa placa. Y dice, no, Alma, está llena de carbón, ven a ver. Y cuando nosotros vimos, eso era carbón así, el circo ahí por donde quiera. Y entonces nosotros hicimos mea culpa, porque retrospectivamente le preguntamos a la paciente y la señora quemaba carbón. Entonces ustedes deben imaginarse que desde entonces a nosotros no se nos pasa. Esos pacientes mecánicos dental que bregan con esas sustancias, ¿qué ustedes creen que son? Señores, el bario, la fibra de asbesto, el talco, el caolín, la mica, los que viven cerca de las industrias de sílice. Por eso hay tanto miedo con esos que viven cerca del vertedero de Dudesa. Entonces, por Cristo crucificado, saquen por qué yo estoy viviendo este momento y quiero llevárselo a ustedes para que lo recuerden y mañana nosotros no seamos responsables de que nuestros dominicanos sean lisiados respiratorios, nosotros lo saquemos de ese momento. Y si tenemos que enfrentarnos a 80 gobiernos, y si tenemos que enfrentarnos a 100 sindicaturas, no importa. El papel de nosotros es proteger esa vida, no solamente la vida, sino la calidad de vida del enfermo. Bien, como el libro siempre apremia, y yo tiendo a hablar mucho porque yo quisiera llegar hasta dentro de ustedes para que me entiendan. Entonces, número 1, esa solubilidad. Número 2, el tamaño de las partículas. Mientras más pequeñas, más lejos llegan. Las partículas que nos dan muchos problemas son las menores de o micra, porque esas llegan hasta el último de los átomos. La grande generalmente permanecen retenidas en las vías A y son espectradas o diluidas, pero las pequeñas son las que llegan y mientras más chiquitas, más lejos llegan. Por eso, ojo con esas partículas pequeñas. Ese vertedero quemándose tiene el humo, pero él está tirando partículas y todos hemos sufrido en estos días que hemos tenido que aguantar más calor de la cuenta porque hemos tenido que cerrar todas las ventanas tratando de que no entren partículas. Imagínense lo que están sufriendo esos pacientes que viven alrededor de ese vertedero. Ustedes saben por el coronavirus se supone que llega tan lejos porque es pequeño y va lejos. Todos esos elementos llegan lejos porque son pequeños. Solamente hay una excepción de partícula grande, que a pesar de ser muy grande, llega
hasta abajo, y es el asbesto. Pero yo le quiero recordar en este momento que el asbesto no es solamente la fibra de asbesto de las minas. El asbesto se usa en las tuberías, en las pinturas, en los techos, en las bandas de los trenes. Oigan, esto es una situación seria. Y son fibras de asbesto, además del asbesto per se, el talco, el caolín y la mica. Y les recuerdo, se lo menciono en este caso en particular, porque recordarán lo que tienen mi edad y un poquito menos, que nuestras abuelas y nuestros pediatras, nosotros no teníamos lubricantes para los pañales, no. Nosotros no lubricaban, era con polvo talco. Y lo echábamos así. Todavía mi mamá se echa polvo talco en los pies. Y eso es fibra de asbesto. Entonces, ojo con esa situación. Qué pena que no podamos meternos en esos temas. Bien, en tercer lugar, la concentración de la partícula. ¿Cuánta cantidad de partículas estamos sometidos? Y para eso existe una concentración primaria y una concentración secundaria. En las primarias nosotros tenemos una concentración de 5 por 10 a las 6 partículas de más de una micra. Y en la secundaria nosotros tenemos una concentración de 1000 por partículas de iguales condiciones. Todo el que se someta al umbral primario puede defenderse a menos que tenga una condición que lo lleve a no defenderse. Pero el que tiene un umbral, el que está sometido a un umbral secundario, pues todo el mundo puede padecer enfermedad. En cuarto lugar, tenemos el tiempo de exposición a las partículas. Generalmente se necesita un tiempo prolongado. Y aunque Garbel decía que 20 años no eran nada, 20 años se van como quiera. Porque los otros días nosotros éramos los jovencitos y hoy somos los mamuses. O sea que el tiempo se va como quiera. Y generalmente en 20 a 40 años nosotros vamos a tener las manifestaciones. Y les digo, ¿cuánto tiene duquesa ya? Y lo que no son duquesas, porque vamos a hablar de otras cosas. Entonces, hace más de 20 años, hace 20 años duquesa fue de que resuelto el problema, pero desde antes existía. Nosotros tuvimos la semana pasada a Jaina Prendío, y de Jaina vienen para acá. Nosotros, yo le decía ahorita, antes de que nosotros comenzáramos, que pasaron un anuncio hace pocas horas, unas 2 horas, que acababan de prender el Baitoa, el vertedero de Baitoa. Y ustedes saben que en Santiago cada rato se prende el vertedero. O sea, que tenemos, y esas partículas, o sea, lo tenemos en todas partes. Y entonces, doctora, ¿cómo se explica esa neumonía que provoca el SARS-CoV-2, como está etiquetado este virus? Si es un virus relativamente nuevo y el paciente no ha estado expuesto durante tanto tiempo, para que usted pueda edificar. ¿O es que se están sumando, hay una sinergia de comorbilidad entre el mismo virus y ahora mismo el duquesa? ¿Cómo es? Vamos a ver. No, permíteme terminar ahí, los factores, y méteme en lo que tú quieres. El quinto de los factores es la susceptibilidad individual. Yo sé, porque tú te comes 4 bizcochos y tú no engordas 20 libras. Y yo lo miro y sin embargo engordé 20 libras. Entonces también depende de tu susceptibilidad. ¿Ok? Entonces, vamos a la relación, porque el COVID ha tenido a la población aterrorizada y entonces interesa mucho. No, esos son factores de comorbilidad para que el COVID o el no COVID pueda producirse. O sea, todas las situaciones secundarias, cuando tú tienes factores de comorbilidad, tú vas a tener más posibilidad de infectarte y vas a tener más posibilidad de desarrollar complicaciones. Por eso están diciendo desde el principio que los viejos, los hipertensos, los diabéticos, los asmáticos, los obstructivos crónicos son más propensos a hacerla y son más propensos a complicarse el resto de la población. Y es porque nosotros tenemos eso. Yo debo decir, José, que nosotros nacemos
con una área, con unos pulmones rosaditos. Yo siempre le digo a mis estudiantes como si fuera una nalga de niño, porque esa no ha sufrido. Pero según vamos envejeciendo y vamos entrando en tiempo, nosotros vamos teniendo unos pulmones grises y terminamos con pulmones grises por el contenido de sílice, porque normalmente el contenido de sílice en los pulmones va aumentando. Entonces, todos esos factores de comorbilidad hacen que infecciones respiratorias agudas o infecciones respiratorias bajas, como son los casos que está produciendo el COVID, sean más frecuentes y más duros con esos factores de comorbilidad. Entonces, esa es la situación. En estos días, ustedes tienen que recordar que tenemos la situación del COVID-19. Tenemos añadido ahora Duquesa, se nos añade el polvo del Sahara, pero también recuerden, por favor, que estamos en la época de primavera, donde, y ahí Rosel es una experta porque oye todo el día hablar de asma y oye todo el día hablar de manifestaciones de alergia, donde esos pacientes debutan teniendo más expresión de su cuadro. El COVID-19 es un virus de frío, es verdad, porque es un virus de la época de invierno. Y desde hace más de 60 años ya conocemos varios tipos de de coronavirus. Alrededor de 4, 5, 6 coronavirus diferentes. Ahora, el coronavirus que empieza generalmente en animales fue mutando e infectando a seres humanos. Pero lo hacía de una forma que el ser humano supo defenderse y podía salir de estas afectaciones. Pero al llegar el SARS y al llegar el MERS, el del Medio Oriente, y el síndrome de coronavirus grave, es ahí, eso mutó de una forma muy agresiva. Fue muy agresiva, fue muy letal, pero de poca contagiosidad. No fue tan contagiosa como el caso que tenemos en la actualidad. En la actualidad, nosotros tenemos una nueva mutante con muchas cosas que no nos explicamos, con muchas cosas que no tenemos respuesta, con muchas cosas que queremos desvirtuar, pero sí sabemos que es menos letal, pero más contagioso. Entonces, esa es la situación que ha pasado con el coronavirus actual. Pero sigue siendo, empezó una zoonosis y llevó al ser humano. Miren, eso mismo pasó con la tuberculosis. El de la tuberculosis comenzó el Ovis y el Avium, que todavía existe. Y que la gente no sabía cómo defenderse. Y fíjense una cosa, el primero que se defendió fue el blanco. Por eso la tuberculosis es más frecuente en el negro. Y es más dura en el negro, produce mayor mortalidad. Así mismo ahora nos están enseñando que además de los factores de comorbilidad, el COVID está afectando más a los varones, está afectando más a los de cierta edad y a una serie de condiciones, porque todavía no sabemos de esto, todo lo que tenemos que saber. Estamos aprendiendo y esto es una forma, pero yo quiero recalcarle del COVID, que es poco letal, pero muy contagioso. Y fíjense que en lo que sí han coincidido todos los autores, en la mayoría de los casos, solo el 3% son los que llevan a condiciones graves. A estos que al principio salíamos corriendo y decíamos que había que meterlo en ventiladores de una vez. Se dio un reguero de ventiladores que no, o sea, veíamos que no íbamos a convertir en un ventilador ambulante. Y hoy ya vemos que no es necesario hablar tanto de ventiladores. Que hoy nosotros tenemos 4 fases que podemos expresar y dependiendo de esa fase, entonces actuaremos. De hecho, la
fase más grave, que es un síndrome de distrés respiratorio agudo, puede presentarse por dos formas diferentes, o por agresión directa al macrófago alveolar, o por daño en la hemoglobina, en el EM. Y por eso ustedes ven que escuelas están haciendo diferentes tratamientos y hacen comparación. Unos lo tratan de una manera y otros lo tratan de otra manera. No sé, Rosel, si quieres preguntarme directamente para que sean más interesantes. ¿En qué se son muchos temas, es mucho tema. Es muy amplio. ¿En qué se basa entonces el especialista para tratar esa situación? ¿Por hemoglobina o por la condición per se del mismo virus, de la hipoxia? Las dos cosas. Todo se está manejando. Tratamientos diferentes. Todo se está manejando por escuela. Según la escuela de donde vengan, ellos están prefiriendo un tipo de tratamiento. Ahora bien, ¿qué yo critico en nuestro país? Que nosotros, a esta altura del juego, no tengamos definido el esquema que nuestros pacientes deben responder y sigamos un protocolo. Entonces, aquí hay gente que está usando antiparasitarios, aquí hay gente que está usando antivíricos, aquí hay gente que está usando bloqueadores de las interleuquinas, esos antiinflamatorios, aquí hay gente que está usando hasta el plasma, y hay gente que está usando los antimaláricos, pero todos los estamos haciendo nosotros, medalaganariamente. Entonces, cada día las diferentes instituciones van aceptando. Pero fíjate una cosa, ya hace 2 días que el antiparasitario fue aprobado por la FDA. ¿Cuál de ellos? La ivermectina. Pero ¿quién comenzó con eso? La escuela australiana. ¿Tú ves? Entonces eso es un antiparasitario. Todavía no hay muchas cosas, pero se dice que impide que el virus se meta adentro y sea captado por el macrófago. Él no puede entrar a la célula. Un modulador inmunológico. Entonces eso lo trata. Pero hoy en día hay casi establecido, no del todo, porque te repito, depende de la escuela. Hay establecido que depende de la fase en que te encuentres. Y hoy vivimos 4 fases. La fase 1, que es esa fase donde el paciente comienza a tener ese malestar, básicamente la fiebre, síntomas leves. Y ahí lo tratamos muy conservadoramente. Usábamos los analgésicos, sobre todo del tipo acetaminofén, y observábamos al paciente y lo aislábamos. Pero hoy el médico ha tenido mucho miedo y la mayoría de nosotros o de los muchachos ha caído en usar los, ¿cómo se llama? Los de la malaria, los antimaláricos, la hidroxicloroquina y la cloroquina, y la unen a la acitromicina. La acitromicina tiene la ventaja de que no solamente es un antibiótico, sino que bloquea el paso hacia el macrófago del parásito, del virus. Entonces, por eso se unen. Ahora, ¿cuál fue el pero que le encontraron? Que cuando tú unes esos 2 medicamentos, tú tienes muchas manifestaciones de complicaciones cardíacas. Y entonces hacía arritmias cardíacas. De esa manera, si tú lo vas a usar mezclado, lo que se recomienda es que hagas siempre el control del electrocardiograma. Pero, sin embargo, los cardiólogos ya salieron defendiendo y dicen que no, que esos bloqueadores, los inhibidores de ECA, bloquean al COVID para que éste no penetre en esos receptores. Y le están diciendo a la gente, tómese su tratamiento y tómese su antihipertensivo. Claro, que no lo Pero nosotros tenemos varios casos con los muchachos nuestros. Yo le digo mucho a mis residentes, a mis alumnos, que siempre nos están consultando, con buenas respuestas. Y son medicamentos baratos, son medicamentos asequibles, pero nosotros no tenemos un protocolo donde apoyar para decir a este grupo de pacientes vamos a tratarlo así, a este así, para que haya una comparación de las respuestas. Mira, Rosé,
Cuando nosotros éramos jóvenes, el jefe de medicina interna, el doctor Gabriel Méndez, en esa época era otra medicina. Cuando el paciente tenía 3 días de fiebre, decía, dale un chin de cloroquina, dale plaquinol a ese paciente. Pero nosotros no teníamos nada en la mano, ¿eh? Le dábamos el plaquinol y el paciente al segundo o tercer día estaba febril. Pero eso se olvidó, porque hoy tenemos medicina mucho más sofisticada. Bueno, luego salieron, tenemos los antivíricos, porque como se trata de un virus, que lo usemos. Luego salieron los antiinflamatorios. Acuérdate, el famoso tocilizumab, que el problema que hubo fue que es muy caro, no era tan fácil. Pero ya hoy lo tenemos para fase 3 y fase 4. El paciente que tiene mucho factor de interleuquina tirado en la circulación. ¿Tú ves? Entonces, luego salió a esta sustancia anticapacitaria que te digo que lo primero que la comentaron fueron los australianos, pero aquí hay médicos diciendo que ellos tienen 99 casos. Y que, pero si tú tienes 99 casos, entonces ¿cuántos casos te tenemos en el país, por Cristo? Y que de esos 99, 93 les respondieron. Más aún, entonces, hay un veterinario recomendándole, y yo no lo veo descabellado, recomendando que quitemos ya cuarentena. Y a todo el paciente que va a salir a la calle, le demos esta ivermectina. Porque ella impide que el virus entre y entonces no se replica. ¿Tú ves? Entonces es una teoría interesante porque aunque hablemos de medicina, no podemos olvidar que el mundo se está cayendo a pedazos por el factor económico. Y nuestro país es demasiado pobre. Nuestro país es de hacinamiento y no aguanta estas cuarentenas de no dejarlo ahí, ni entiende. Entonces, ¿por qué nosotros no buscar estos estudios? Y en vez de estar leyendo cifras todos los días, cifras de las que ya nadie cree, entonces nosotros no hacemos y cogemos un bloque de gente que no esté positivo y lo ponemos en esta ivermectina y chequeamos qué pasa con sus pruebas. Hacemos lo de la PCR y hacemos lo de las pruebas rápidas para determinar la IgG y la IgM. Entonces, por eso yo invito a la universidad a que hagamos eso con los muchachos de trabajo de tesis. Bueno, pues ahí usted tiene el campo abierto para eso. Claro, esto no acaba ahora, porque puede haber aplanamientos de curva, bajas de curva, pero como no todo el mundo va a tener la inmunidad, esto va a despertar otra vez. Ahora, mira, Rosel, yo quiero destacar, porque se han dicho tantas cosas, pero mira, está establecido que el sol, la luz ultravioleta, la buena areación y el tratamiento efectivo bloquean las transmisiones de todas estas patologías. Yo le añado una nota porque yo siempre pongo una nota para que nos veamos un poquito y nos suframos que también tenemos nosotros la Virgencita de la Alta Gracia. El problema es que Amable la secuestra y solamente la tira alguna vez, tú sabes, pero tenemos esa cita. Pero tú debes de una vez ponerme en bandeja con algo, pero en los hospitales no hay ni agua para lavarse la mano. Pero nosotros no tenemos luz ultravioleta. No. Pero nosotros tuvimos que sacar los internos de los hospitales porque esos muchachos no tenían forma de protegerse. Hoy recibí yo la noticia de un médico de Moca, de los dirigentes del colegio, un muchacho buenísimo. Me dice, mira, en Moca no hay un médico general que esté trabajando porque todos están contagiados. Ay, Dios mío. Porque la protección hacia el personal de salud ha sido muy pobre. Óyeme, Rosel, yo quiero que terminemos. Ahí son tantas cosas, Dios mío. Eso yo me decía, tú vas a ver que no te va a dar el tiempo. Nosotros tenemos una historia muy reciente. Mira, me llama un residente. Un residente de nosotros con morbilidad. Este muchacho es hipertenso.
hipertenso. Y él se sintió mal. Y 2 compañeras también se sintieron mal. Entonces ellos hicieron el PCR. Bueno, tú sabes que salió positivo. Salieron positivos los 3. ¿Tú sabes cuándo le entregaron los resultados? 15 días después. Cuando nosotros estamos diciendo que nosotros tenemos incubación hasta 14avo día. Así es. Entonces, explícame tú. Explícame. ¿Tú entiendes? Nosotros tomamos decisiones a tontas y a locas. Por ejemplo, nosotros dijimos desde el principio, se dijo a todo el que tenga más de 60 años, y a todo el que sea hipertenso, y a todo el que sea asmático, y que se vaya de los hospitales. Y ahora nos estamos quejando porque no están en los hospitales. Pero nosotros lo despachamos. En España, por Dios, Rosel, los patólogos fueron a ser asistentes de los intensivistas de tercer y cuarta etapa, los dermatólogos, todos. Aquí nosotros necesitamos, y el ministerio tiene que entenderlo, que se reúnan las sociedades participantes y cada uno de nosotros, mira, neumología, infectología, epidemiología, intensivo, reumatología, claro. Y ahora añade tu alergia. ¿Tú sabes por qué? Porque yo no sé si ustedes han visto el atlas de lesiones de las que está produciendo el COVID-19. El mismo es. Y además de eso, ha salido ahora, se llama este síndrome, el síndrome de Kawasaki, que está acabando en Estados Unidos, y ahora no sabemos si es motivado por estas infecciones, porque como no sabemos, posiblemente son los factores de inflamación que están tirados a la sangre. Entonces, esos vertederos, Roseli, estamos cruzando de un punto para otro, porque uno sabe que el tiempo se acaba. Esos vertederos, nosotros 37 veces, dijo Alicia Ortega anoche, que en los últimos 20 años se ha aprendido duquesa. Sí, señor. Entonces, tú no tienes que vivir al lado de la duquesa. Tú no tienes, es que estuvo la ciudad entera, ¿y hasta cuándo? ¿Y cuándo es la próxima vez? Pero entonces coge el ministro de Obras Públicas y habla para allá con mucha parafernalia. Yo lo voy a pagar en una semana. Pero mientras tanto, tú recibes un paciente que está en broncoespasmo, que está con tos, y tú no sabes si ese paciente tiene una infección respiratoria, famoso COVID, tú no sabes si es un asmático que se ha descompensado, tú no sabes si es un paciente que nunca se ha apretado y salió un asma escondida, tú no sabes si es un paciente hiperreactor, tú no sabes si es un paciente que ya fue a la cronicidad, porque nosotros en nuestro país no medimos ni siquiera función pulmonar. Yo ando detrás de un ministro de este gobierno para que me done un espirómetro para nosotros medir función pulmonar de los pacientes, porque nosotros teníamos uno que rescatamos de la basura, y se los robaron, y ahora nosotros no sabemos dónde andan los equipos de nosotros del hospital, porque el hospital ya tiene 2 años cerrados, Rosel, y cualquiera de nosotros puede caer en ese problema. Eso no es que no. Dios da mucho pelliquito y tú no sabes dónde va a terminar. Y son estos muchachos que nos van a atender, son esos muchachos que nos van a recibir. Tenemos que estar bien preparados, bien documentados, tener un sistema de salud, dar su lugar. Mira, yo sí le agradezco que ustedes me permitan llegar a donde los muchachos. A pesar de que ellos no quieren coger esa clase conmigo, porque ellos dicen que yo soy muy jodona. Estoy muy bien. No sé. Oye, yo quiero que nosotros podamos dejar ese legado. Estamos en una situación difícil, el mundo está en una situación difícil, porque hay muchas cosas que no conocemos, hay muchas políticas detrás en las que nosotros no participamos, hay muchas cosas que no te explicas. Y las patologías siguen vigentes, los infartos siguen dando. Las infecciones
Gloria llenando. Nosotros no sabemos. Si tú me lo preguntas, no sé qué cantidad. Sí, yo oigo todos los días la lotería y sé cuántos que murieron ayer y cuánto hay positivo. ¿Positivo a qué? ¿A pruebas? ¿A qué pruebas? ¿En qué momento hicieron? Pero nosotros no sabemos cuál es el panel de los otros virus, cómo se comportó en este año. Así mismo. Nosotros no lo sabemos, Rosel. Claro. Nosotros no sabemos cuántos cánceres de pulmón tenemos. Claro. Oye, el dengue y malaria están ahí presentes también. No, por favor, no sé, si nos metemos ahí, la universidad va a tener que darnos 10 días mínimo para nosotros. Los muchachos cojan eso. Vamos a darle oportunidad a Orestes y a la licenciada Yaneris para si hay alguna pregunta en el panel. Entonces, usted pueda responder a algunas inquietudes, ¿verdad?, que hayan surgido. No sé que hayan sido tantas cosas, que sean tantas, porque así mismo. Él me dijo, no te va a dar el tiempo, porque yo le decía, Dios mío, ¿qué yo voy a decir? Pero bueno. Vamos a ver, Orestes. Realmente la disertación de la doctora ha sido, ha tenido mucha conexión con el público. Nunca había visto tanta expresión excelente, magnífica, tremenda, exponente. Gracias a nos dice en lo interno que muchas gracias por usted pensar en ello, en los internos. Otra persona que por qué con la formación que usted cuenta para la comisión que conforma el COVID-19. No han tomado a la UAS. No han dado a UAS. Esa sí sabe. ¿Tú sabes por qué? Porque es que yo soy muy jodona. Entonces, a uno, tú sabes, hay que ser, y no entienden que quien bien te quiere te hará llorar. Es un problema. Pero nosotros, mira, estamos con los brazos abiertos para nuestros muchachos, para nuestros pacientes, para nuestra universidad, porque como dijo Rosel al principio, me formé en la UNFU, pero la UAS para mí no es una segunda casa, es una casa igual y me ha permitido la oportunidad de yo dar lo que yo recibí. Y yo quiero que mañana los muchachos tengan ese amor por los pacientes y tengan ese amor por nosotros para que nuestros médicos volvamos a tener el sitial que nosotros debemos tener, que nosotros hemos hecho que se pierda. Así es. Ahora, hay varias inquietudes en las redes sociales. Ernesto Cruz dice que no entiende cómo la doctora Bobadilla, una experta en inmunología, experta en seguridad social, cómo es posible que no esté en la comisión de lucha contra el COVID-19. ¿Es la que estamos hablando? No, lo que pasa es que el doctor Cruz es de mi fan club. Eso es lo que pasa. Miren, con el doctor Cruz discutí yo hoy. Mira, Rosel, no se me escapa un segundo de mí. Hay un estudio nuevo que se llama la sonografía pulmonar. Así es. Y la discutí con él porque él es sonografista. Óyeme, es necesario que nosotros como institución empujemos que 2 o 3 de los muchachos se manden a especializarse en sonografía pulmonar y que este país adquiera esa tecnología. Ya nosotros no queremos más ventiladores o con 2 o 3 sonógrafos que nosotros podamos resolver, porque no es lo mismo una sonografía que una tomografía. Hemos abusado de la tomografía en estos días, de las radiaciones, y la sonografía nos va a decir y es lo que está en el último cuadro, y por eso podemos hacer determinación de si es pulmonar, si es pleural, si es mediastino, dónde está, y ese equipo se va a donde quiera. ¿El país está ese equipo? No, o sea, hay sonógrafos, pero no tenemos esa parte de la sonografía pulmonar. Y hoy me dijo el doctor Cruz, doctora, con $11,000 más o menos, nosotros adquirimos sonógrafos pulmonares. Entonces, ¿por qué nosotros no tenemos de lógica sonógrafos pulmonares para hacérselo a estos pacientes del COVID? En vez de llevarlo, porque si tú tienes un paciente en etapa 3, 4, tú no lo puedes movilizar para ir a hacer tomografía, no. Ese paciente, pero si tú tienes un sonógrafo, tú llevas el sonógrafo a la cama y sí puedes obtener la imagen y diagnosticar si de verdad ese paciente está en un distrés respiratorio o si tenemos que hacer los marcados, porque
lo que está es un síndrome de falla multiorgánica. Es una pena que no nos podamos meter en el síndrome del distrés respiratorio por daño directo al pulmón o por síndrome de falla multiorgánica. Muy bien. Continúen con las preguntas. Otra pregunta de parte de Laura Patricia Blanco. Las consecuencias de una exposición prolongada al humo que emana del vertedero de Duquesa, ¿cuáles serían? Bueno, la exposición al humo, como es una sustancia soluble, puede ser rápida y nosotros tenemos que usar solo antiinflamatorios, antiinflamatorio esteroideo, o pueden llegar al edema agudo del pulmón y ese paciente entonces hay que hospitalizarlo y necesita ya más tratamiento. Y la expresión va a ser sobre todo un síndrome de distrés respiratorio agudo. Correcto. Pero es no, porque ella pregunta agudo. Entonces, a largo plazo ya es otra cosa. Muy bien. Correcto. Pero no, es decir, no solo el doctor Cruz es de su fan club, también el doctor Rafael Montero dice, excelente participación, la doctora Zelandia Matos, que le manda una salutación excelente, Luz Sosa también, el doctor Mauro Canario, Lorenzo. Es que Mauro es de mi fan club, ese me puesto sin vergüenza, pero dice de mi fan club, y así como él opina de mí, opino yo de él, y José lo sabe. Eso es una, miren, también, eso es increíble. También el doctor Jorge Hassan David. Hombre, ese título lo firmé yo con todos los sinvergüenza que tenía puesto. Es decir, que los seguidores son 1A en este proceso. Es decir, y mi muchacho, que ellos van a ser mejor que nosotros. Ese es el legado que tú dejas al país y al mundo. Y tú, y mira, y eso que no nos hemos metido a hablar un día de cómo reaccionan los asmáticos para que estemos todos niños de frente. Otro tema que viene por ahí. Así es. Un debate ahí. Así es. Yo espero que esta no sea la última vez que nos invitan. así, O que nos invitan, no, que nos llaman, porque yo tengo la obligación para que esté explicando. Comprometida. yo pienso que ha sido una excelente participación, una participación. Dice uno, yo no sé nada de ciencia de la salud, pero me ha encantado la exponencia de una participante en las redes sociales. Es decir, su lenguaje ha sido muy directo, muy llano, muy comprensible, didáctico, todo. Y es por eso que usted ha conectado tanto con la población dominicana. Entonces, me despido diciéndole que un final. Correcto, la población dominicana. Que tenemos nuestras vías aéreas. Son la mayor superficie del cuerpo en contacto con el exterior. Que recuerden que las transmisiones por vías aéreas no son de nadie, porque el aire es de todo. El que tú respiras ahora aquí, en Lulú los respiran esta tarde y esta noche los respiran en Madagascar. O sea, tenemos que cuidar nuestras vías aéreas y tenemos que buscar que la medicina vuelva donde tiene que estar y la neumología más. Y nosotros reclamar nuestros derechos y cumplir con nuestras obligaciones. Los quiero, los abrazo y espero que veamos pronto. En físico, para abrazarnos. Nos vamos a empezar por los pies con chancleta. No sé, una palabra de despedida. ¿No? Ha sido una hora que ha faltado tiempo para desarrollar otras inquietudes, porque con Alma el tiempo se nos va. Alma ha sido excelente en la universidad. Así un poco, esto es una vía de doble, es un